Así veo las cosas. La buena noticia es que hay un cese al fuego en la guerra entre los Estados Unidos e Israel en contra de Irán. El cese al fuego lo que significa es que los políticos por fin están hablando y que la guerra no prevalece, o por lo menos la fuerza no prevalece. Así que hablaremos del cese al fuego, del estrecho de Hormuz. No está abierto, se ha vuelto a cerrar, les vamos a decir por qué. A pesar de todo, el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Hay otro disparo de un agente de ICE en contra de un inmigrante, en este caso veremos exactamente qué ocurrió en Sacramento, California. El Artemis se prepara para aterrizar, acuatizar, de hecho, frente a las costas de San Diego. Esto ocurrirá dentro de unas 48 horas aproximadamente. Y ha sido rescatado con vida otro minero en Sinaloa, México. Hablaremos de todo eso, pero comencemos con la guerra. La gran noticia a nivel mundial es que hay un cese al fuego, que hay una tregua tenue, frágil, pero hay una tregua y eso es sumamente importante. Si tú ves un canal de televisión en Irán y ves al mismo tiempo varios canales de televisión aquí en los Estados Unidos, en los dos el titular es ganamos la guerra, ganamos la guerra. Y ese es el gran titular. Lo que pasa es que tanto Estados Unidos como Irán están asegurando o están argumentando que ellos ganaron la guerra. Trump y Pete Hegseth y el gobierno de los Estados Unidos dicen que ellos ganaron la guerra en Irán y los iraníes aseguran que ellos ganaron la guerra en contra de los Estados Unidos porque ambos gobiernos hasta el momento se están sosteniendo. Déjame decirte que a pesar de estas 6 semanas de guerra, desde el 28 de febrero hasta este 8 de abril, ¿para qué sirvió la guerra? Algunos dirían que no para mucho. Actualmente no hay democracia en Irán, a pesar de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos al principio de la guerra, de que esta era una oportunidad para los iraníes de rebelarse. En estos momentos no hay democracia en Irán. No se ha podido eliminar el material nuclear que tenían Irán y que era la supuesta justificación de una amenaza inminente en contra de los Estados Unidos. El material nuclear en este momento sigue dentro de Irán y por lo tanto existe la posibilidad de que los iraníes construyeran más armas nucleares. Hay todo un tipo de negociación. La realidad es que en este momento hay material nuclear en Irán. Eso no se pudo eliminar. Tampoco se ha podido eliminar al ejército iraní. Tanto es así que lograron derribar 2 aviones de los Estados Unidos y continúan todavía hasta el cese al fuego bombardeando a los aliados de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz. Y al mismo tiempo, el Estrecho de Hormuz, que antes estaba abierto para el tránsito internacional, ahora está controlado por Irán. Y no solo está controlado por Irán, sino que en este instante está bloqueado. Pero tú me vas a decir, ¿cómo es posible? Parte del acuerdo del cese al fuego era precisamente abrir el Estrecho de Hormuz. Bueno, en este instante está cerrado porque hay una diferencia entre la interpretación de los Estados Unidos y la de Israel. Según Estados Unidos, todos, en este caso Israel y los Estados Unidos, deberían reconocer el cese al fuego. Al mismo tiempo Irán lo tenía que hacer. Pero el gobierno de Israel tenía una interpretación distinta y cree que este cese al fuego no incluía a Israel en los ataques al Líbano, donde se encuentra el grupo Hezbollah que está ligado a Irán. Yo sé que es complicado, pero la realidad es que debido a los ataques de Israel en Beirut, lo vamos a ver un poquito más adelante, el Estrecho de Hormuz en este momento se encuentra cerrado. A nivel internacional hay grandes consecuencias de toda esta guerra a pesar del cese al fuego. La gasolina sigue subiendo, hay inestabilidad en todo esto y quizás una de las grandes conclusiones de esta guerra es que Estados Unidos no es tan poderoso como creíamos, que Estados Unidos no es imperial, que Estados Unidos no puede hacer lo que se le pega la gana, porque si así hubiera ocurrido, entonces hubiera derrotado en solo días o semanas al gobierno de Irán. Vamos primero con el punto de vista de los Estados Unidos. Las declaraciones del presidente Donald Trump son las siguientes. Dice, un gran día para la paz mundial. Ya han tenido suficiente. Del mismo modo, todos los demás también. Esta podría ser la edad de oro del Medio Oriente. Y esto es muy interesante porque el presidente ha pasado de una terrible amenaza con destruir la civilización persa, con destruir al país, con atacar a los civiles, a llegar a este tipo de negociación junto con el gobierno iraní. Para los Estados Unidos, para el gobierno del presidente Donald Trump, es un gran día para la paz mundial. Sin embargo, no todos lo ven así. No ven en esto una
muestra de fuerza por parte de los Estados Unidos, están viendo un gobierno cada vez más débil que no pudo con el ejército iraní. A pesar de todo eso, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, a él le gusta que le llamen secretario de Guerra, asegura que esto, es decir, este cese al fuego, fue logrado gracias al liderazgo del presidente Donald Trump. President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. Es que son visiones totalmente distintas. Pete Hegseth asegura que pidió el gobierno de Irán un cese al fuego. La interpretación del gobierno iraní es totalmente distinta. Como quiera que sea, Estados Unidos, lo van a escuchar ahora mismo de las palabras del secretario de Defensa, dice que se trata de una histórica victoria en el campo de batalla. Una vez más, Pete Hegseth. Iran wants it to happen. They've had enough. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. Estados Unidos le está llamando una histórica victoria en el campo de batalla, pero ¿qué pasa con el estrecho de Hormuz? ¿Qué pasa con el material nuclear? ¿Qué pasa con la idea de democracia en Irán? ¿No eran esas algunos de los puntos de los objetivos fundamentales al iniciar esta guerra el pasado 28 de febrero? A pesar de todo eso, Pete Hegseth insiste en que se trata de una victoria en el campo de batalla. El jefe del Estado Mayor Conjunto, que reúne a todas las fuerzas militares de los Estados Unidos, ha dicho que si las negociaciones durante estas 2 semanas no salen bien, y parte de las negociaciones son muy complicadas porque Estados Unidos quiere sacar el material nuclear, sacar el uranio enriquecido de Irán y ponerlo en otro lugar. No sé cómo lo van a hacer. No sé si va a haber cooperación entre Estados Unidos e Irán para hacerlo. Y yo no sé ni siquiera si el gobierno iraní está dispuesto a que fuerzas de los Estados Unidos entren a Irán a sacar ese material enriquecido. Me parece que ese va a ser uno de los principales problemas. Entonces, el jefe del Estado Mayor Conjunto lo que está diciendo es que si las negociaciones no van bien, ellos, Estados Unidos, está dispuesto a volver a atacar. We welcome the ongoing ceasefire, and as the Secretary said, we hope that Iran chooses a lasting peace. But as Secretary Hegseth said, let us be clear, a ceasefire is a pause, and the joint force remains ready if ordered or called upon to resume combat operations with the same speed and precision as we've demonstrated over the last 38 days, and we hope that that is not the case. Palabras muy sencillas: si las pláticas no van bien, si las negociaciones no van bien, el gobierno de los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos estaría listo para volver a atacar. Muy bien. Así que esta es la visión de los Estados Unidos, es una visión muy optimista de cómo van las cosas. Le llaman una victoria histórica en el campo de batalla. Por supuesto, esta es la visión norteamericana. La visión de Irán es totalmente opuesta. Les voy a mostrar 2 ejemplos de cómo los iraníes están presentándole a su gente y al mundo de que ellos ganaron la guerra. Primero, las declaraciones del presidente de Irán. De nuevo, en Irán es una dictadura, es un régimen totalmente autoritario y hay 2 columnas de autoridad. Por una parte, el ayatolá, es decir, la autoridad religiosa, y por otra parte, la autoridad civil. En Irán domina la autoridad religiosa. Pero al mismo tiempo, ya que la autoridad religiosa está desaparecida, mataron al ayatolá Jomenei y su hijo, quien ha tomado aparente control del gobierno y del régimen, no ha aparecido durante semanas. Entonces es la autoridad civil quien ha estado dando las declaraciones. Y el presidente de Irán, Pezeshkian, dijo lo siguiente: el alto al fuego, con la aceptación de los principios generales deseados por Irán, a partir de hoy también permaneceremos unidos. Estas son las declaraciones de victoria del gobierno iraní, que dicen que ellos continúan unidos y que el alto al fuego fue aceptado bajo los principios generales que quería el gobierno de Irán, no el de los Estados Unidos, sino el gobierno de Irán. Esto por una parte. Lo otro que me parece muy interesante, y es que quiero que lo veas juntos, aquí supuestamente terminó la guerra, digamos, hay un cese al fuego, y yo no vi manifestaciones de apoyo, de alegría, ni en Washington, ni en Miami, ni en California, ni en Chicago, ni en Nueva York, ni en ningún lado. Pero en Teherán
sí hay manifestaciones. Vamos a verlas juntas. Estas son algunas de las manifestaciones que vimos. Por supuesto, lo entiendo perfectamente, organizadas por un régimen asesino y dictatorial, pero estas son las imágenes de la supuesta victoria iraní presentada por la televisión oficial de Irán. Es decir, en Irán hay manifestaciones de apoyo a su gobierno. Aquí en los Estados Unidos no lo he visto. Por cierto, ya que estamos hablando de apoyo, las encuestas que yo he visto indican no nada más una muy baja popularidad del presidente de los Estados Unidos, sino que esta guerra en Irán es sumamente impopular, rechazada por la mayoría de los estadounidenses. Ahora bien, en este instante, el estrecho de Hormuz está cerrado. Y está cerrado porque el gobierno de Irán se está quejando de que Israel no ha aceptado el cese al fuego y que sigue atacando no a Irán, pero que está atacando al grupo Hezbollah, que es un grupo ligado a Irán, que lo está atacando en Beirut, en el Líbano, y las consecuencias de este ataque son durísimas. Hay distintos reportes, imposible confirmarlos, pero hay reportes que en Beirut y alrededor de Beirut hay por lo menos 100 muertos y más de 800 heridos. Imagínate la magnitud del ataque de Israel en este momento en contra de Beirut y la pelea entre los Estados Unidos e Israel sobre por qué no acepta el gobierno de Israel el cese al fuego. Así que las imágenes que vas a ver son del ataque de Israel al grupo Hezbollah en Beirut. Imágenes del ataque de Israel en contra del grupo Hezbollah en Beirut. Hay hasta el momento reportados por lo menos 100 muertos, cerca de 800 heridos. Y esto está muy complicado porque si Estados Unidos y el presidente Donald Trump había dicho que parte de las condiciones del cese al fuego es que estuviera abierto el estrecho de Hormuz, en este momento el estrecho de Hormuz está cerrado. Está cerrado por Irán, quien se está quejando de los ataques de Israel a el Líbano. Y si está cerrado, entonces no se están dando las condiciones del cese al fuego. Vamos a ver cuál es la reacción de los Estados Unidos. Pero si la idea era abrir el estrecho de Hormuz, en este instante está totalmente cerrado. A pesar de todo, hay un cese al fuego muy, muy tenue, un cese al fuego muy, muy frágil. Y el Papa León XIV ha argumentado que por lo menos este es el camino para la paz. El Papa hablando en italiano. A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l'annuncio di una tregua immediata di 2 settimane. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra. El Papa León XIV, el Papa americano, el Papa estadounidense, hablando en italiano sobre el fin de la guerra. Ojalá sea el fin de la guerra, pero nos encontramos en un cese al fuego que en este momento no cumple todas las condiciones que quería el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la reacción de Donald Trump y de la Casa Blanca cuando se enteren de que el estrecho de Hormuz que ellos habían hablado tendría que abrirse como una de las condiciones de las negociaciones de paz, en este momento está cerrado. Vamos a dejar la guerra a un lado y vamos a saltar a California. Hay unas imágenes que me llamaron mucho la atención porque son imágenes de un agente de ICE disparándole a una persona dentro de un automóvil. Y esto me recuerda muchísimo las imágenes de cómo murió asesinada Renee Wood en Minneapolis, en donde un agente de ICE le disparaba, en este caso a una ciudadana de los Estados Unidos. En este ejemplo particular de lo que estamos hablando es del disparo de un agente de ICE, vamos a verlo, el disparo de un agente de ICE en Sacramento, California, a un inmigrante que aparentemente se estaba escapando de ellos.
Ahí en el centro te das cuenta cómo el inmigrante está tratando de escaparse en esa camioneta negra y luego le dispara el agente de ICE. El inmigrante quedó herido. Así que, digamos, esta es la imagen, pero lo que tratamos de hacer es que congelamos la imagen, ¿eh? Y te vamos a presentar mucho más de cerca. Ahí está. El agente del lado izquierdo es un agente de ICE disparándole directamente al inmigrante dentro de su automóvil. Esto me recuerda tanto el ataque a Renee Wood, a la ciudadana de los Estados Unidos en Minneapolis hace unos meses, que culminó por supuesto con la muerte de ella. En este caso se trataba aparentemente de un inmigrante de origen salvadoreño, miembro de una banda, y por lo tanto ICE quiere hacer una distinción clarísima entre lo que ocurrió en Minneapolis y lo que ocurrió en Sacramento, y ha sacado el siguiente comunicado a la prensa que se los voy a leer. Dice: el presunto pandillero utilizó su automóvil como arma en un intento de atropellar a un agente. Siguiendo su entrenamiento, nuestros oficiales realizaron disparos defensivos para protegerse a sí mismos y a sus compañeros agentes y a todo el público. Esta es la declaración de ICE sobre lo ocurrido en Sacramento, California. Nos vamos a México, en donde muy buenas noticias, porque han logrado rescatar a otro más de los mineros que se encontraban en una mina que había sufrido un derrumbe y luego las consecuencias de fuertes lluvias en Sinaloa. Estas son dos de las fotografías que nos han llegado del lugar. La buena noticia es que se pudo rescatar con vida a otro de los mineros, increíble. Llevaba 13 días todavía atrapado y lo lograron rescatar. Eran 4 mineros que se encontraban perdidos, uno desafortunadamente murió, 2 han sido rescatados y uno todavía está atrapado. Las autoridades, por supuesto, continúan las labores de rescate para, con toda la esperanza, rescatarlo con vida. Y vamos a terminar con una imagen. Como sabes, el Artemis es una nave espacial con 4 astronautas norteamericanos. Regresan a la Tierra el próximo viernes. Van a acuatizar frente a las costas de San Diego en California, pero nos han enviado una fotografía maravillosa de nuestra galaxia. Fíjate, estas fotografías son inéditas. Nunca antes habíamos visto los seres humanos esta perspectiva, esta visión. Pero lo que a mí me parece increíble es que cada uno de esos puntitos es un sol muchas veces mucho mayor que nuestro propio Sol, y alrededor de cada uno de esos puntitos hay decenas, cientos, miles de millones de planetas. Así que estas son algunas de las cosas que vemos tú y yo por primera vez gracias al Artemis, que regresa a la Tierra. Esta nave espacial regresa el próximo viernes. Muy bien, tenemos ahora una entrevista que me parece muy interesante con un teniente coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos que conoce perfectamente el lío de la guerra. Y queríamos entender qué está pasando en la guerra y particularmente qué es lo que ocurre cuando las dos partes, Irán y los Estados Unidos, se declaran vencedores. La entrevista ahora mismo. Así ven las cosas en este momento. Por supuesto, hay un cese al fuego entre los Estados Unidos y el gobierno de Irán. Pero si vemos las imágenes que están saliendo en redes sociales y en las televisiones estatales, nos damos cuenta de que Estados Unidos ha declarado que ganó la guerra y los iraníes dicen que ganaron la guerra. Pero realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para eso hemos invitado a Octavio Pérez, teniente coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, quien tiene mucha experiencia en conflictos bélicos. Octavio, gracias por estar de nuevo aquí en el programa. Gracias por la invitación. Si le hago caso a lo que dice Trump y le hago caso a lo que dice el gobierno iraní, los dos países ganaron la guerra. ¿Cómo lo ves tú? El mundo fue el que ganó. Este presidente está peleando una guerra en 3 planos, en 3 dimensiones. Uno geopolítico económico, uno que es la verdadera guerra táctica que se está bombardeando en Irán, tratando de conseguir varios de los objetivos que se predispusieron, que fueron eliminar la cohetería y los drones que pueden disparar hacia todo el hemisferio. Sabíamos en el mes de octubre, después del bombardeo en junio del año pasado, que volvieron a tratar de buscar el material enriquecido de uranio, y por eso fueron las razones que se revisita el objetivo. Cuando la gente piensa que el 28 de febrero empezamos una guerra, tiene que ver que esto es una segunda fase de algo que empezó en junio del año pasado. Así que el presidente en varias ocasiones ha dado pautas
y eso ha hecho que la economía mundial rebaje. En otras palabras, el momento que él dice esto, en la 11ª hora, empiezan los mercados ya bursátiles en Asia a subir. Se vio el Nikkei subir 6%, el mercado coreano a un 5%, y también vimos que el petróleo bajó, porque él está muy consciente de lo que están logrando ambos lados. ¿Qué pasa? ¿Sabes Sí. qué no me queda claro, Octavio? ¿Cuántas cosas han cambiado? Porque no hay una democracia en Irán en estos momentos, como había sugerido el presidente Donald Trump. Todavía tienen material nuclear el gobierno iraní. El estrecho de Hormuz está controlado por los iraníes. ¿Qué se ganó con esta guerra? Primero, no creo que esté terminado, Jorge. Yo creo que esto es una pauta en la que los 10 puntos que supuestamente accedieron los Estados Unidos, de los cuales 2 de ellos son muy controversiales. Uno, que ellos permanezcan, han permitido temporalmente en estas 2 semanas que paguen una vacuna, que paguen un toll, ya sea compartido entre Omán y Qatar, Qatar y Irán, para el pase a través del estrecho de Hormuz. No creo que eso sea una cosa, porque eso no existía antes de este conflicto. Pero están 2 Pero millones de dólares, Octavio, están cobrando. 2 millones de dólares por cada exactamente, buque que pase por el estrecho por de cada Hormuz. buque. Que por cierto, antes Entonces, estaba abierto y ahora no está abierto, Octavio. no está bien. Bueno, en estos días también han pasado China. Primero hubo acuerdos entre el gobierno Ujú. iraní, Tailandia, Filipinas, India y China. Sí han podido cruzar el estrecho. Así que independiente de todo lo que está pasando, hay individuos que han hecho pagado la vacuna o el toll este que se hace. El problema es este, Jorge. Cuando estamos hablando de este conflicto, de las 10 pautas que hay algunas que no tienen lucidez. En otras palabras, el que los Estados Unidos recupere el material físil, que es indispensable, que cuando estaba pautado en las primeras 3 reuniones, que fue la que llevaron a finalizar este conflicto, el jueves antes del 28 de febrero, fue la tercera reunión significativa que ocurrió entre Irán y los Estados Unidos. Al levantarse de la mesa, ahí fue que empezó el bombardeo el sábado 28. Lo que te está diciendo es que ese material físil supuestamente ellos lo tenían que entregar a Rusia, como se dice en el Tratado de No Proliferación de 1972. Es un acuerdo mundial en el cual los 5 poderes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial que tenían la bomba eran responsables de proveer material físil a todos los países del mundo para los reactores de investigación y reactores comerciales, que nada más necesitan uranio un 2-3%. Entonces, eso no se dio. Y se sabe que hay más de 485 kilogramos de material físil a más de un 60% de enriquecimiento. Eso hay que recuperarlo y buscarlo. Eso no está Déjame muy entender eso un definido. poquito, Octavio. A ver, lo que me estás diciendo es que Irán todavía en estos momentos tiene material nuclear y que ese material nuclear puede ser utilizado para armas. Y esa, ¿no era esa una de las principales amenazas que supuestamente había en contra de Israel y Estados Unidos? Eso no ha cambiado, ellos lo siguen teniendo. Bueno, lo que sí cambió en junio fue que le destruimos el proceso de lo que se llama el yellow cake. Cuando tú vas a producir este material físil, Sí. la hulla, el material, hay que molerlo y hacerlo una pasta amarilla, que es la que después se calienta y se centrifuga y sale el gas que está enriquecido en uranio y se va centrifugando como si fuera para condensarlo. O sea, de ahí Lo salen que las armas estamos nucleares. De ahí saldría un arma nuclear, de ahí Octavio. saldrá a cuando está al 92 o más por ciento de enriquecimiento. Ellos lo tienen al 60, que eso se pudo Pero tienen, verificar. quizás mi pregunta es, ellos tienen todavía ese material para hacerlo. Ese material está o enterrado, que habría que ir a Isafán, habría que ir a Fordo, a Natanz, a esos 3 lugares donde posiblemente esté eso, o se cree que posiblemente movieron algún parte de esos cilindros. O sea que hay que identificar dónde está Mm. o ir a desenterrar, lo que implica un operativo de la IATA, la Agencia Internacional Atómica, llegar allí y entrar y buscar y asegurarse que está todo accounted for, que se da contabilidad de todo ¿Tú eso. ves algún tipo de negociación? Porque Pete Hegseth, el secretario de Defensa, esta mañana dijo que o se los entregan o van juntos o si no vuelven a bombardear. Pero ¿habrá la voluntad de los iraníes de entregar eso? Llevan décadas sin querer hacerlo. Bueno, primero, en estos momentos,
Jorge, cuando tú estás hablando que el 70% de la producción metalúrgica del país, o sea, ya no tienen, ahora si tú le destruyes, digamos que no le destruyas las plantas eléctricas, pero le destruyes todos los gasoductos, porque toda la electricidad en Irán corre con gas natural. Si tú le destruyes los gasoductos que alimentan a esas plantas, van a tener que tomar la decisión, o hacemos misiles o hacemos oleoductos. Y lo mismo ha pasado con los drones, las grandes ciudades de drones que tenían más de 2.000 misiles balísticos de 2.500 kilómetros de alcance, más los casi 7.000 o 10.000 drones prefabricados listos para disparar contra el mundo. Muchos están inaccesibles porque han bombardeado los túneles y han enterrado todo eso, al igual que el material físil. Pero, El pero no ha material físil, subestimado Irán, no se ha subestimado Irán. Pocos creían que iba a durar 6 semanas y mira dónde estamos todavía en estos momentos ahora negociando con Irán. bueno, ahí es donde está la disyuntiva. Más de 3 negociaciones diplomáticas, en este caso, con 6 poderes, porque fíjate, una cosa curiosa que Irán tiene que precaver. Irán está lidiando con Pakistán, que también es un amigo de Arabia Saudita y que tiene un pacto de autodefensa. Así que si siguen disparando Irán, Arabia Saudita, Islamabad le dijo antes de este conflicto, que esto fue un acuerdo en febrero de este año, que cualquier ataque en contra de Arabia Saudita lo consideremos el poder de retaliation, de nosotros disparar misiles. Irán y Pakistán sí tienen la bomba y Pakistán sí tiene misiles balísticos. Así que de los 4 colaboradores que están ayudando en este negociación, estos últimos tienen un poder tremendo. Con lo que ha ocurrido en el Medio Oriente en los últimos 5 semanas, estamos viendo la posibilidad de una colaboración ya entre Kuwait, Bahrein, Qatar y Oman por los daños que le han hecho. Hoy por hoy, el terminal Al-Abbas, que es donde está conjuntamente el gas líquido natural entre Irán, se destruyó en Qatar y nada más que está a un 17% y van a tardar 5 años en volver a llegar a la producción en lo que se reconstruye eso. Así que quedó un mal gusto Qatar, que había sido el emisario, que había sido siempre el individuo que ayudaba a Irán a negociar. Ya dejamos de ser amigos. Tú eras mi Tengo, vecino y me empezaste a quemar los árboles y tú sabes qué, claro, por ya no supuesto. somos amigos. Tengo un par de preguntas. En el primer discurso del presidente Donald Trump, él había sugerido a los 90 millones de civiles iraníes que se rebelaran en contra de la teocracia, de la dictadura en Irán. ¿Tú ves alguna pequeña posibilidad de que la democracia llegara de alguna forma a Irán? Bueno, mira, en los últimos 5 semanas, visualízate una pirámide. En la cúspide de la pirámide, 31 de los personajes más importantes, incluyendo el Ayatollah Khamenei, su hijo, que supuestamente es un fantasma porque dicen que está vivo o que está Leí por ahí que estaba herido, pero no ha desfigurado, aparecido públicamente, ¿cierto? no aparece públicamente, más todo el que sea ministro de Defensa o ministro de Interior dura 4 o 6 días en lo que el próximo es dado de baja. Ya Pero los siguen más bombardeando, acérrimos, Octavio, entiendo lo que dices, o sea, han quitado a una ¿eh? decena o 2 docenas de líderes, pero Ya siguen estamos por la bombardeando. segunda camada, Sí. estamos por la segunda camada y estamos llegando al medio de la pirámide, donde a lo mejor vendrá un pragmático. Mira, Rouhani, el que hizo el acuerdo con Obama, ahora es un ayatollah. Si Rouhani y el individuo este Argash, que es el ministro de Interior, que fue que hoy se dio a hablar y que fue que dio las Mm. pautas, pudieran llegar a un acuerdo. Ahora, ten presente, el 54% de la población en Irán tiene menos de 25 años. Y si estos muchachos en enero se tiraron a la calle sin armas a protestar y cogieron más de 45.000 presos y están ejecutando 3 o 4 diarios que salen en nuestras redes con nombres y apellidos, mujeres, ¿dónde están las feministas del mundo defendiendo lo que está ocurriendo en Irán? ¿Dónde están estos movimientos que tanto se quejaron de Gaza cuando el genocidio que está ocurriendo? Yo creo que si llegamos al nivel de los pragmáticos
Y te diré, Israel no va a parar. Israel va a seguir buscando y cuando tenga la oportunidad de conseguir a cualquier otro líder de estos importantes, lo va a dar de baja. Y llegaremos a un punto donde haya pragmáticos y gente de la oposición que hagan algún tipo de cambio civil en Irán. Mi Hoy, otra pregunta, Irán, ujú. ujú, Mi otra pregunta, Irán Octavio. hoy, A ver, termina y sigo yo. Adelante. sí. El Irán de hace 5 semanas hoy se encuentra sin fuerza aérea, sin fuerzas navales, se encuentra el voleo de misiles que era 89, 90, las primeras 24 horas estaba de 4 o 5 misiles a todo el área entre Israel y los países del Golfo. Lo que te quiere decir que el potencial ofensivo ha mermado significativamente. O sea que es un lobo herido, amagullado, y no es el mismo Irán de hace 5 semanas. Muy Ahora, bien, déjame terminar con ujú, esto, Octavio. El, ujú. al principio de este conflicto entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, sugeríamos, porque era imposible hacer encuestas, de que la población iraní estaba contenta de la posibilidad de un cambio. Pero luego, en las últimas 24, 48 horas, sale el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a decir que quiere destruir la civilización persa y le llama bastardos a los iraníes y dice que quiere destruir el país, básicamente. Y esto no cambia la percepción de los Estados Unidos en Irán. Todo lo que se había ganado originalmente no se ha perdido por unas declaraciones totalmente absurdas, fuera de tiempo, peligrosas. Ponte a ver la historia de este presidente. Él y su padre pelearon con la mafia en Atlantic City, Nueva Jersey y Nueva York para todas las construcciones que hicieron. Y este individuo tiene un lenguaje que a lo mejor no es apropiado. Hubo 5 senadores y Bueno, le llamó representantes malditos de por no usar republicanos. the F-word, utilizó la palabra Exactamente. bastardos, dijo que quiere destruir la Sí, sí. civilización iraní. Pero ahora, el fin no justifica los medios. Pero lo que pensábamos que iba a ocurrir anoche, que era un aporreo total de toda la industria eléctrica y los puentes, no ocurrió. Tuvo que llegar, y acuérdate con quién estamos lidiando. Estamos lidiando con un país que por los últimos 47 años ha destabilizado el mundo, que en todas sus universidades y edificios públicos hay una bandera americana en el piso, al igual que una de Israel, donde se escupe y se camina sobre ella. Y cada vez que el Parlamento hable Death to America, muerte a América, no estamos hablando con niños de kindergarten, estamos hablando con gente que nos odia. Y si tuvo que recurrir a este lenguaje para que alguien accediera, no es que se justifica, yo no compartiría esas palabras, pero como tú dices, sigue habiendo una juventud que sí quiere cambio. Y si tú sigues destruyendo esa pirámide, esa cúspide de control, el general que mataron el sábado es el individuo que mandó arrestar a todos estos muchachos en enero, es el individuo que cerró el internet a todos estos muchachos y ya no existe ese hombre. O sea que tú Y crees que ese las tipo de amenazas de gente, Trump funcionaron, Octavio. ¿Tú crees que a pesar del lenguaje desgraciadamente creo que que el todos lenguaje que rechazamos, para mí, sí, el o sea que tú lenguaje crees que que las como amenazas brusco, que dijo, si no, o sea, faltaba hora y media para este bombardeo brutal. Si no, ¿tú crees que sin estas amenazas de Donald Trump, entonces estaríamos en otra situación que obligó a los iraníes a ceder tarde o temprano a negociar? yo creo que desgraciadamente, con feo que lució todo y como tú dices, todas las implicaciones, Ujú. sí funcionó. Yo me quedé así misma, yo estaba en la iglesia anoche, yo soy Sí, yo estaba ortodoxo y la esperando algo y semana de pronto me me sorprende quedé, este me cese quedé al en fuego de shock. 2 semanas, claro. Me quedé en shock, pero sí, pero te está diciendo que con todo y lo burdo y con todo y lo grosero, el presidente sí está de acuerdo a la diplomacia cuando sea necesaria, pero si llegó a este nivel de lenguaje para que se despertaran y dijeran o ahora o nada, porque definitivamente, Jorge, uno de los temas importantes que esta gente saben es, mientras más empecines y empantanes a los Estados Unidos el costo de esta guerra, ellos saben que ganan a la larga. Si ellos ahora, en las 2 semanas que tienen, les quedan 2 días y dicen no vamos a seguir negociando, lograron algo más porque estamos proyectando fuerzas 2 semanas más. Y eso tiene un impacto que ellos Ujú. también saben lo que va a ocurrir en noviembre aquí.
Y dependiendo cómo esté la economía, por eso que el presidente está muy consciente y ha hecho estas pautas cuando ha dicho pospongo una vez y entonces baja el petróleo. Fíjate todo lo que Pero no ocurre. es el fin Él está del imperio americano de alguna forma. O sea, Estados Unidos supuestamente iba a terminar eso en días, en horas, y mira dónde estamos ahora negociando con Irán. Se va a negociar con quien sea, con el diablo, hasta que tú logres alguna cosa, una resolución final. Y el problema de Irán es que Irán es una fuerza estabilizadora aquí en el hemisferio. Acuérdate que el enfoque de este presidente, que es la nueva ley Monroe, de nuevo reactivada, América para los americanos, trabajo para América. No ha habido un presidente americano de ningún partido desde John F. Kennedy que se enfocó en Latinoamérica, sacar la influencia china, los pakistaníes, perdón, los iraníes que han estado metidos en Venezuela, han estado metidos en Cuba, en donde quiera. Y por eso es que se fue a Irán después de Venezuela. Primero aseguramos petróleo para no tener problemas al lidiar. Fíjate, este presidente lidió con problemas de 27 años como Venezuela, 27 años de dictadura, 47 años en Irán, 67 años en Cuba, que también Bueno, se está Cuba todavía es lidiando. lo que sigue, Octavio. ¿Tú crees que lo que sigue es Cuba? O sea, vimos Venezuela, Lo que sí. vimos, tú y yo tenemos diferencias sobre lo que está ocurriendo en Irán. No estoy seguro que sea una victoria de Estados Unidos, pero digamos, primero Venezuela, luego Irán. ¿Tú crees que sigue Cuba? Mira, lo dirán, el gato se le quitan las uñas y los dientes y no araña. Sigue siendo gato, ¿ok? Si tú no puedes mandar dinero ni misiles a los hutíes, si no puedes mandar dinero Hezbollah y en apoyar a Líbano. Hezbollah y el Líbano, entonces has logrado algo que no existía hace 5 semanas. Déjame saltar Así porque nos que queda poco tiempo, pero ¿tú crees que sigue Cuba? Cuba sigue, Cuba ¿Y antes de noviembre, y todo esto tiene Octavio, qué escenarios vislumbras en Cuba? algo parecido a lo de Venezuela. Dejan al cangrejito, que es el nieto de Raúl Castro, se les da la pauta a Díaz-Canel y lo siguiente, y todo el entorno de salir del país. Se empieza a asegurar que la propiedad privada se respeta en lo que se restablece una nueva constitución en Cuba. Acuérdate de la ley en Helms-Burton, elecciones libres, partidos creados. Y entonces, ¿qué? Si el que quiere invertir en Cuba, como se está haciendo en Venezuela ahora, que tenemos varias compañías petroleras, no únicamente americanas, que por cierto, uno de los compradores nuevos es la India, y le quitamos ese compra a los rusos, ahora la India le compra a Venezuela. En Cuba se hace una caja donde todo lo que se invierte en Cuba no va para Gaenza, no va para los militares, sino va para la reconstrucción de Cuba. En Cuba hay 11 millones de personas deseosas de trabajar, deseosas de reconstruir un país que ha estado en ascuas, donde hace falta de todo. Y al tú reinvertir usando compañías americanas y latinoamericanas en Cuba, que hay mucha predisposición de otros países para ayudar, entonces ahí es que viene el cambio en Cuba. Y todo esto tiene que ocurrir antes de noviembre. ¿Por qué? Porque las elecciones de medio tiempo pueden determinar si el presidente tiene agenda para los últimos 2 años. Interesante. Octavio Pérez, teniente coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. Un placer conversar contigo de todo el mundo. Gracias, Octavio. Que tengan buenos días. Y ahora aquí tenemos tus comentarios. El primero nos encantó y lo voy a leer. Dice, muy merecidas las 2 nominaciones y gracias por todo tu trabajo, profesionalismo, ética y por hablarnos de tú a tú. Me encanta hablarles de tú a tú porque durante muchísimo tiempo en la televisión hablábamos de usted. Era la forma de hacerlo, era un formalismo. Pero creo que hay que hablarnos de tú a tú. Eso por una parte. Por otra parte, seguimos celebrando aquí que ganamos 2 nominaciones a los Emmys, una por Mejor Programa de Noticias, otra por Mejor Periodista en Español en los Estados Unidos. Y lo interesante de todo esto es, lo primero es que tú nos estás viendo y que crees lo que decimos. Así que este es un agradecimiento por el periodismo independiente que estamos haciendo. Pero lo otro que lo hemos estado comentando con el equipo de periodistas en Así Veo las Cosas, es que esto significa que la forma de dar las noticias ha cambiado, que la mayor parte de ustedes prefieren recibir sus noticias a través de sus celulares y que se puede competir perfectamente con las grandes corporaciones. Así que esto es un agradecimiento y una celebración al periodismo independiente
no solo en los Estados Unidos, sino en toda América Latina. El siguiente comentario es de Marcia del Carmen González, que dice lo siguiente sobre Donald Trump: pero si él no respeta nada ni a nadie, ni siquiera a su propia Constitución ni a la Corte Suprema, menos va a respetar a las instituciones internacionales. Qué horror y diabólico ser humano, nadie lo para. Marcia se refiere a que hay la llamada Convención de Ginebra, que prohíbe, en caso de guerra, atacar a civiles y a instituciones civiles. Eso por una parte. Y por la otra, que Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional, y como no forma parte de la Corte Penal Internacional, aunque hubiera crímenes de guerra, no se podría juzgar al gobierno norteamericano. Como quiera que sea, gracias por estar aquí, gracias por seguirnos en estos momentos tan complicados. El mundo está muy convulso, está muy complicado, y estamos tratando de entender qué es lo que ocurre. Y eso es precisamente por lo que hemos creado este programa, Así Veo las Cosas. Gracias por estar ahí y gracias por confiar en nuestro periodismo.